Buenas noches, padres de familia, buenas noches, madres, buenas noches a los niños y niñas y muchas felicidades por su día. Vamos a dar inicio ya a esta noche tan bonita, a esta noche tan celebrada durante el día por todos los niños. Vamos a dar inicio a la capacitación, a la charla que vamos a tener sobre crianza positiva en la era digital. Es un placer para mí compartir con ustedes este tema y espero que sea de gran bendición y de mucha ayuda para todos ustedes y que llegue en buena hora. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Recuerden que también este taller, esta capacitación, va a estar grabada y va a quedar registrada en el canal de YouTube. Así que se pueden suscribir en el canal. Les recomiendo por favor que lo hagan para que también les lleguen todos los avisos de los videos o tutoriales que está subiendo el colegio. Es muy importante estar pendiente y estar atento. Así que démosle clic en la suscripción, por favor. Crianza positiva en la era digital. Tal vez son palabras que no conocían, son palabras nuevas tal vez para ustedes, que las vamos a ir desarrollando en el transcurso de la noche, ¿no? Seguramente la palabra crianza es la más conocida, tal vez positiva y digital las conocen, pero todas ellas juntas es lo que vamos a aprender ahora. ¿Qué es entonces? ¿Qué usos positivos podemos darle al smartphone? Los usos positivos que podemos dar al smartphone son investigar a través de ellos. También podemos presentar tareas a través de la plataforma, revisar el contenido que ha subido la profesora, investigar nuevos temas, comunicarnos con nuestros hijos, con nuestros familiares, con seres queridos que están cerca o que están muy lejos. Pero también hay cosas menos positivas, ¿no? Nos podemos hacer adictos a juegos, desperdiciar nuestro tiempo, demasiado tiempo en redes sociales o demasiado tiempo viendo videos, ¿no? Viendo películas o jugando, ¿no? Entonces siempre hay un lado positivo y un lado negativo de las cosas, ¿no? Seguramente ustedes ahorita que están leyendo la pregunta, su mente está trabajando y está pensando a ver qué hago yo de positivo con mi smartphone, con mi teléfono. O qué hago yo que no es tan productivo, que no es tan positivo con mi teléfono. Hay pantallas por todas partes y como seguramente habrán notado, estos aparatos tienen un poder hipnótico sobre los bebés. Son tan buenas capturando la atención que uno se puede liberar de un berrinche o un comportamiento intenso mostrándoles una pantalla. Tome para que se entretenga. Sin embargo, esto genera preguntas. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? En materia de recomendaciones para padres, madres y cuidadores, hay ideas muy distintas, desde los expertos que ven el demonio en las pantallas hasta los que abogan por un acceso libre y total en cualquier momento de la vida. Nosotros vamos a tomar una postura intermedia. No hay que salir corriendo despavorido por el temor a las pantallas, solo ser conscientes de cuáles son los riesgos, cuáles las ventajas y en qué momentos de la vida es apropiado enfrentarse a esto. Hablemos de los riesgos primero, y para eso pensemos en dos categorías: información y desarrollo personal. El problema con la información es que los niños se pueden topar con contenidos bastante inapropiados, como ideas disparatadas, videos violentos o mensajes de personas peligrosas. Todo eso sin que los padres tengan la opción de proteger o acompañarlos cuando esas cosas aparecen en una pantalla. Por otra parte, los humanos necesitan experimentar muchas cosas para desarrollar sus capacidades. Y por capacidades entiéndase de todo: motricidad, inteligencia emocional, habilidades sociales, etc.
El riesgo entonces es que, como las pantallas son tan efectivas al momento de capturar la atención, un bebé podría no dedicar tiempo suficiente a explorar el mundo, los olores, los sabores, las otras personas, su propio cuerpo. Mejor dicho, las pantallas pueden competir con otras experiencias que son muy importantes. ¿Y qué hacemos entonces? Pues existe una regla divulgada por la Asociación Francesa de Pediatría Ambulatoria que se conoce como 3-6-9-12. La idea, en esencia, es que los niños se vayan acercando gradualmente al mundo digital. De hecho, esos números se refieren a las edades en las que se recomienda pasar al siguiente nivel. Hasta los 3 años, pantallas al mínimo. De los 3 a los 6, sí pantallas, pero no se recomienda que tengan sus propios dispositivos y la idea es que estén acompañados. De los 6 a las 9 pueden comenzar a explorar Internet, pero siempre acompañados. De los 9 a los 12 pueden estar solos y conectados, pero ojalá en espacios abiertos y es importante invitarlos a hablar sobre las cosas que descubren ahí. Y finalmente, de los 12 o 13 en adelante ya pueden empezar a construir una relación completa y privada con el mundo digital. En este punto, el reto para los papás es aprender a soltarlos y confiar en el trabajo que ellos mismos han hecho durante todo este proceso. Pero bueno, ahí estamos hablando de lo malo, de mitigar riesgos. ¿Qué hay de las ventajas? ¿Cuáles son las cosas positivas que pueden ocurrir con estos aparatos? Pues obviamente hay muchas, pero vale la pena mencionar algo en particular: los proyectos. Pocas experiencias son tan estimulantes en la vida de una persona como ponerse una meta y completar todos los pasos que llevan hasta allá. Una meta puede ser cualquier cosa: aprender a tocar una canción en guitarra, hacer un video con fichas de Lego, construir una casa de madera. La cuestión es que este tipo de proyectos son mucho más fáciles gracias a que existe Internet. Un niño que esté apasionado por un tema puede resolver todos los problemas que se le presentan en el camino de lograr su meta, y los padres tienen la oportunidad de aprender esas mismas cosas para compartir la experiencia. En lugar de contratar a un profesor de percusión y dar por terminada la labor parental, ¿qué tal la idea de aprender música juntos? La información que existe en red es la oportunidad de hacer muchas cosas que en otro contexto no sabríamos cómo hacer. La recomendación entonces es que, si ustedes como padres pueden apoyar a sus hijos para que se apasionen por proyectos propios y exploren Internet en busca de respuestas, cosas realmente maravillosas pueden ocurrir. Actualmente, actualmente ya no es posible ni productivo pensar en las TIC como una herramienta, sino más bien como unos entornos. Es el entorno en el cual nos desenvolvemos. Las tecnologías no son un accesorio, no son un recurso, sino es aquello en lo cual estamos, es con lo que estamos rodeados, ¿no? Donde miramos, donde vemos, hay tecnologías de la información y la comunicación, lo que llamamos la tecnología de las cosas, ¿no? Todo ya está conectado y eso hace de que todo procese información y que todo también se pueda comunicar entre ellos, entre las cosas y entre las personas y las cosas. Eso hace que cada vez sea más importante las TIC y que cada vez tengan más impacto en la ciudadanía y en el cotidiano, ¿no? Ahora vamos a tiendas y vemos que se puede pagar con QR o vemos que podemos pedir, ahora casi ya no se usa los móviles y no se los pide por línea telefónica, sino usamos aplicaciones para llamarlos, ¿no? Entonces vemos que ya esto está en nuestro cotidiano vivir. Ya no es parte de las herramientas, sino es parte de nuestro ambiente. Las nuevas generaciones llegan a un ecosistema cultural que es en sí mismo un entorno tecnológico. Para nosotros, las tecnologías fue algo nuevo y las tuvimos que aprender. Para ellos es algo normal. Ellos crecieron y nacieron con tecnología y es normal para ellos. Lo anormal sería no tenerla. En este contexto, los niños se apropian de las tecnologías a partir de un proceso de inmersión cultural, o sea que no necesitan aprenderlas. En cambio, nosotros sí tuvimos que aprenderlas y algunos las aprendimos mal, otros las aprendimos bien, ¿no? Entonces los niños, solo con el hecho de socializar, ya las aprenden. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunas recomendaciones sobre su uso, ¿no? Y aquí vamos a ser bastante claros y vamos a ir evolucionando un poquito con el tiempo, ¿no?
Recordemos, aquí vamos, por eso he colocado los años para que vayamos viendo cómo ha ido cambiando la percepción, ¿no? La recomendación de la APA, que es la Asociación Americana de Pediatría, de la APA, el año 2011 aconsejaba no utilizar pantallas móviles antes de los 2 años, ¿no? Y es un consejo que permanece hasta ahora. En noviembre del 2016, la misma asociación recomendó para esas edades un uso prudente en la duración de la exposición y fundamentalmente la supervisión y monitoreo por parte de los padres y los cuidadores. Entonces ya vemos que al 2016 ya más o menos la asociación flexibilizó un poquito su posición, ¿no? ¿Por qué? Bueno, según los autores que están citados abajo en la revista de pediatría, informan que, que el uso de las pantallas, sobre todo de las pantallas móviles, está muy asociado al sedentarismo y a la obesidad, ¿no? El hecho de que estemos más pegados a las pantallas y que estemos menos moviéndonos hace de que seamos más sedentarios y que por ende también tengamos una tendencia a la obesidad, ¿no? Menos movimiento, menos desgaste muscular, menos actividad física, mayor obesidad, ¿no? La disminución de las horas de sueño. Está comprobado que la mayor exposición a la luz de los ojos, sobre todo de la luz que viene de los dispositivos móviles, provoca que no podamos dormir, ¿no? Nos cuesta más dormir mientras más estamos con el teléfono frente a nosotros. La posible dificultad en la interacción con otras personas. Lo vemos, ¿no? Vemos personas que están en el teléfono y no pueden conversar entre ellas. Vemos personas, tal vez niños que han aprendido a comunicarse a través del teléfono, pero cuando llegaron al colegio, a las clases presenciales, ya no se pudieron comunicar con sus compañeros, ¿no? Entonces hay una dificultad, ¿no? La comunicación por medio de pantallas, en muchos de los casos, es una comunicación no real, ¿no? Es una comunicación ficticia. Es simple en una comunicación por pantalla dejar una conversación, ¿no? Puedo simplemente cerrar el chat, puedo simplemente cambiar de app y dejar de conversar con alguien. Pero en la vida real no es así, ¿no? Entonces es totalmente distinto y la socialización que se hace a través de las pantallas y la socialización que se hace de manera personal cara a cara es diferente. Y lo notamos los profesores y lo van a notar ustedes los papás con los hijos más pequeños que tal vez estuvieron en pandemia en kinder y estuvieron en pandemia en primero y ahora están cursando un segundo por primera vez presencial. Lo van a notar demasiado, ¿no? Hay afectación negativa de algunos rasgos de la conducta, sobre todo por el contenido, ¿no? Hay que tener mucho cuidado del contenido que ellos ven a través de la pantalla y más adelante vamos a hablar un poco sobre eso. La exposición a contenidos inapropiados. Se asocia también con menor interacción verbal y no verbal en la familia. Esto inclusive ya llevaba hace mucho tiempo cuando se introdujo el televisor, ¿no? A la hora de almorzar, ya la gente no conversaba a la hora del almuerzo y más bien miraba tele, ¿no? Lo mismo también pasó antes con la radio, ¿no? Escuchábamos la radio y no conversábamos entre nosotros. Entonces, ese tipo de cosas van surgiendo, ¿no? Menor tiempo dedicado a otras actividades como la lectura de libros por parte de los niños y padres y menor cantidad de actividades al aire libre. Antes leíamos cuentitos antes de dormir, ahora le damos el teléfono para que mire algo, ¿no? Hay una regla bastante sencilla que fue creado por pedagogos franceses que dice el 3, 6, 9, 12, ¿no? Es un múltiplo. El primero habla de 3, limitar o evitar cualquier tipo de pantalla. Ese 3 se refiere a los años, ¿no? Los franceses un poquito más exigentes decían que hasta los 3 años no se puede acceder mucho a la pantalla, ¿no? En realidad ellos dicen evitar todo tipo de acceso, ¿no? A los 6 años, ninguna tipo de consola de juegos, los juegos a partir de los 6 años en adelante, el internet a partir de los 9 años y el smartphone a partir de los 12 años. Ahora vemos niños de 1 y de 2 años con smartphone, ¿no? Entonces, eso es lo que sostenían los franceses en el 2008, que se sigue aplicando en algunos lugares esta norma, sobre todo la de los 2 y 3 y los 6, ¿no? Ya las posteriores se han ido modificando. Pero
ya a estas alturas del 2022, después de una época de post-pandemia, en realidad la medida no es tan matemática, ¿no? La medida es más de tipo de acuerdo al consumo y de acuerdo al uso que le vamos a dar a esa tecnología. Entonces nosotros pensamos, cuando consumas medios, la medida es el objetivo por el cual estás consumiendo. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si mi objetivo es investigar un tema y yo me entro a YouTube a mirar videos y a buscar el tema, ¿ya? Y le pongo 2, 3, 4 horas investigando ese tema, y después sigo mirando y sigo mirando, cuando ya mi objetivo ya lo logré tal vez a la hora o a las 2 horas o a la hora y media, ya logré el objetivo, pero yo sigo y sigo y sigo, ¿no? Eso para hacer un ejemplo más para a nivel grande, ¿no? Pero sucede también con otras cosas. Si yo voy a dedicarme a descansar, ¿no? Y quiero mirar algo tal vez, ¿no? Quiero mirar una película, una serie o algo, ¿no? Y resulta que terminó la película, terminó la serie, pero me pongo a ver otra. Ya descansé. O sea, mi objetivo ya fue logrado, pero yo sigo y sigo, ¿no? Entonces, la medida de consumo está por el objetivo. Entonces, es importante pensar antes de consumir cuál es el objetivo de lo que yo voy a consumir ahora y estar consciente de que una vez haber logrado ese objetivo, dejar el aparato, ¿no? Y ponerse a hacer otra cosa. Aplicando el concepto a los niños es, si le damos la pantalla para que haga tarea, pues es para que haga tarea. Una vez termina la tarea, le quitamos la pantalla. Si tienes claros los objetivos, ya, para tener claros los objetivos hay que aplicar lo siguiente. Primero, si no ayuda, hay que cambiar. Si lo que estamos haciendo, lo que estamos mirando, lo que estamos jugando, no ayuda, hay que cambiar. Hay que buscar algo que ayude. Si es suficiente, o sea, si ya fue suficiente, hay que dejar. Era lo que hablamos anteriormente, no hay que abusar. Si está mal o es dañino, entonces no solo hay que dejarlo, hay que criticarlo para que otros también sepan de que eso es dañino y está mal. Y hay que hablar con los hijos y hay que reflexionar con ellos. Entonces, no está claro de qué modo afecta el uso generalizado de las pantallas táctiles en los procesos madurativos. ¿Qué significa esto? Todavía no hay suficientes datos, porque hay que esperar un tiempo, suficientes datos del proceso madurativo. ¿Qué significa el proceso madurativo? En los cambios neuropsicológicos que producen estos dispositivos. Todavía no hay suficientes datos porque es reciente, ¿no? Seguramente más adelante lo vamos a ver, pero sí hay indicios fuertes sobre esto, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Sí o sí, un adulto debe acompañar al proceso, sobre todo para la vigilancia del contenido. Segundo, el adulto debe seleccionar los contenidos a los cuales va a acceder el niño o filtrarlos previamente o tener algún tipo de control parental sobre lo que el estudiante, sobre lo que el niño está mirando. O control parental puede ser digital o puede ser presencial, no estar yo sentado ahí al lado controlando a mi hijo o instalar alguna app que pueda hacer ese trabajo por mí, que no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que el adulto esté junto al niño. Y límites de los tiempos de exposición. Hay que poner límites. Para eso también podemos hacer un límite presencial, quitarle el dispositivo, o un límite digital también, instalando una aplicación donde podamos restringir el tiempo que uno use el dispositivo. ¿Qué es la crianza positiva? ¿No? Ya hemos más o menos explorado un poquito la problemática de lo digital, pero entonces, ¿qué hacemos, no? Y la propuesta es una crianza positiva. ¿Cómo lo hacemos? Primero definamos qué es crianza positiva. La crianza positiva son aquellas prácticas que refuerzan los comportamientos adecuados, no comportamientos negativos, sino comportamientos adecuados, de una manera positiva, sin recurrir a castigos físicos ni a tratos crueles o humillantes con nuestros hijos, ¿no? Entonces, la creencia positiva lo que crea es un círculo virtuoso, ¿ya? De conductas positivas. O sea,
Una conducta positiva refuerza una conducta positiva, generando nuevamente otra conducta positiva. ¿Ya? Entonces, eso es el círculo virtuoso de la crianza positiva. Vamos a ver más ejemplos de esto. ¿Cómo poner límites? ¿Cómo poner los límites a lo que estamos haciendo? A la crianza, al comportamiento de los niños, eso es el dilema, ¿no? Ese es el dilema que tenemos. Primero, hay que tomar en cuenta la edad de los niños, ¿no? Y la singularidad de cada niño o niña o adolescente. Hay que conocer sus necesidades, así como también el entorno y la circunstancia en la que se despliega su comportamiento. No es lo mismo poner límites a un niño de 4 o 5 años respecto al movimiento que ellos hacen de sus manos, de sus pies, o al querer levantarse del asiento o querer salir a jugar, que a un adolescente de 13, 14 o 15 años. No son los mismos límites, ¿no? ¿Por qué? Y ahí entran las necesidades. Porque las necesidades de estos niños más pequeños es moverse, ¿no? No le podemos negar a un adolescente hablar con sus compañeros, hablar con sus amigos a través del chat o a través del teléfono, ¿no? Porque es parte de su socialización, ¿no? Entonces hay que ver de acuerdo a la edad y también a la personalidad de cada niño qué límites vamos poniendo, ¿no? No podemos poner un límite que afecte al desarrollo del niño. No es un castigo, por ejemplo, es como decir, prohibido, hoy tienes de castigo no almorzar, ¿no? O sea, es una necesidad almorzar y no podemos castigarlo con eso. Lo mismo pasa a veces con la socialización, ¿no? Damos castigos que son necesidad. La finalidad de los límites y las normas es señalar el camino que posibilita el sano crecimiento y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, la finalidad de un límite, y esto va relacionado con lo anterior, no es controlar al estudiante, tampoco es hacer lo que yo quiera, tampoco es sentar autoridad sobre los estudiantes, sobre los niños, sobre nuestros hijos. Los límites tienen que ver con señalar un camino, ¿no? Los límites tienen que ver con ayudar a nuestros hijos a caminar, ayudar a nuestros hijos a no cometer los errores que nosotros cometimos, ¿no? Los límites tienen que ver con que los hijos puedan ver hacia dónde, cómo están caminando, hacia dónde van, ¿no? Esas son señales que les damos a nuestros hijos. Los límites y las normas se basan en razones, no en caprichos. No hay un porque yo quiero. Cuando nos preguntan los hijos, ¿y por qué? Porque yo quiero. No, eso no es una razón. Hay que darles razones a los hijos de por qué existe ese límite. Me imagino que lo saben, ¿no? Por eso lo ponen el límite. Porque saben por qué lo están diciendo. Y si no lo saben, entonces pensemos por qué estamos poniendo ese límite. Porque hay que explicarle a los hijos por qué ponemos esos límites. Y ahí no importa la edad. ¿Ya? Tenga 2 años, tenga 3 años, tenga 4 años, igual les explicamos. Nos entiendan o no nos entiendan, no importa, igual lo vamos a explicar. Los límites y las normas deben ser sencillas y simples, así como tener cierto grado de estabilidad, o sea, no hay que cambiarlas, ¿no? Hoy sí y mañana no. O sea, hoy no se habla mientras se come, pero mañana sí hablamos mientras se come. No. Si ustedes van a establecer un límite, ese límite debe ser estable. Por eso es un límite, ¿no? Y debe ser sencillos y simples, ¿ya? No tienen que ser muy complicados ni con muchas condiciones, ¿no? Deben ser cosas bien sencillas y simples que vamos poniendo para que todos lo podamos aplicar. Por último, es muy importante señalar modelos sociales deseables a los hijos, ¿no? Los famosos influencers, las famosas estrellas, los famosos, ¿no? Esas personas son modelos a seguir, pero también son modelos a seguir el trabajador que está en la esquina,
¿no? La señora que vende, la señora que limpia, ¿no? También son modelos sociables que debemos señalar a nuestros hijos, ¿no? Ellos deben ver en personas y en ejemplos reales de conductas adecuadas que realizan los adultos. No es solo señalar lo que hacen bien los otros, también es demostrar a los hijos a través del ejemplo que nosotros también lo hacemos, ¿no? Ahí viene el dicho, tus actos gritan más fuerte que tus palabras, ¿no? O sea, lo que hacemos es más observado y lo aprenden mejor que de lo que decimos. O sea, nuestros hijos van a copiarnos, no van a hacer lo que decimos. Nuestros hijos nos van a copiar. Entonces, si queremos que nuestros hijos aprendan, lo primero que debemos hacer es que nos vean haciéndolo. O sea, si mi hijo no hace tarea, ¿qué hay que hacer? Tarea. Tiene que vernos trabajar, tiene que vernos leer. Nosotros le pedimos a nuestros hijos que lean, pero nunca nos ven leer. Le pedimos a nuestros hijos que obedezcan, pero nosotros nunca obedecemos, ¿no? Entonces, la mejor manera de educar a los hijos es a través del ejemplo. ¿Cómo hacerlo en esta era digital? O sea, ¿cómo hacer la crianza positiva, pero en un contexto de tecnología, en un contexto de pantallas por todas partes? ¿Cómo lo hacemos? Primero hay que fomentar el diálogo, ¿no? Ahí vemos en la imagen, podemos ver cada quien con su dispositivo mientras los padres están ahí discutiendo, están peleando, tal vez están jugando entre ellos, pero los hijos nadie les hace caso, ¿no? Hay que fomentar el diálogo. Hay que dejar tal vez las pantallas o si estamos con pantallas, utilizarlas para dialogar, también se puede hacer, ¿no? También se puede utilizar, es una alternativa. Pero hay que dialogar, hay que conversar, no hay que sustituir las horas de diálogo por las horas de pantalla, ¿no? Las horas de pantalla, sobre todo las de los dispositivos móviles, nos vuelven individuales, ¿no? Entonces hay que tratar de conversar más, vernos más las caras. Estimular la generación de reglas consensuadas. Hay que tratar de que no todas las reglas sean impuestas por los adultos. Hay que tratar de conversar y poner reglas con los niños. Hablar con nuestros hijos y hacerles ver qué reglas ellos quieren colocar también en la casa, ¿no? Conversar con ellos a ver qué reglas podemos poner, qué límites debemos establecer. Es muy importante que ellos también se puedan poner límites y se den cuenta de lo que están haciendo mal. Y tercero, como habíamos recalcado, actuar con el ejemplo. Es bastante importante que logremos actuar con el ejemplo. Las TICs no deben reemplazar otras experiencias. Es muy importante que los estudiantes puedan y los hijos puedan leer un libro. Entonces, cuando nosotros quitamos ese hábito de leer el libro por jugar, por mirar un video, los hijos lo van perdiendo. Entonces, es importante eh, leerles cuentos a nuestros hijos. Van a ver que ellos lo disfrutan, nos lo van a hacer leer muchas veces, se lo van a aprender, ¿no? Es una manera de fomentar la lectura, pero no solo la lectura, sino la comunicación y el contacto humano. Contarles cuentos, inventarnos cuentos, inventarse cuentos y contarle a los niños, ¿no? Esa es una forma de que el niño también vaya desarrollando su creatividad, ¿no? El storytelling es bastante importante. Contar historias es una de las maneras más antiguas que tiene la humanidad para crear. Y compartir ese hecho evolutivo de la humanidad con nuestros hijos es bastante importante. Cantar canciones al niño. La música es estimulante.
cante feo, cante bonito, cantar canciones con nuestros hijos y cantarle a nuestros hijos antes de dormir es bastante importante, ¿no? Inclusive para desarrollar actividades, cantarle canciones mientras estamos guardando juguetes, cantarle una canción mientras antes de hacer la tarea, ¿no? Los seres humanos somos animales de hábitos, ¿no? Y cuando vinculamos actividades no deseadas con actividades bonitas, eso feo se vuelve un poco más bonito, ¿no? O sea, si no me gusta guardar juguete, pero guardo juguete cantando, guardo juguete bailando, es otra cosa, ¿no? No me gusta cocinar, pero si me ponen música y me pongo a bailar, cocino bien. Entonces, hacer esa vinculación de actividades que le gusta a su hijo con actividades que no le gusta va a ser bastante productivo para ustedes. Van a ver que los chicos van a tener menos resistencia a hacer las cosas. Sacar al niño fuera de la casa. Es muy importante no tenerlos encerrados los hijos. Hay que sacarlos, ¿no? Este momento de poder socializar, de poder compartir, que ahora estamos volviendo a tener, hay que aprovechar. Es bastante importante para el desarrollo de los niños socializar con otros niños y hacerlo de manera personal. Jugar con el niño. Y aquí viene también agacharse a nivel del niño. No es lo mismo hablar con tu hijo, tú parado y él parado, y hablarle de arriba hacia abajo, que agacharse y hablar a su nivel. O estar sentados ambos, ¿no? Entonces, cuando conversemos con nuestros hijos, cuando hablemos con ellos, agachémonos, sentémonos, estemos frente a frente, cara a cara. Nadie más grande que el otro. Y juguemos con él. A ellos les encanta jugar y es una manera también de nosotros conocerlos a ellos y también de desestresarse uno, ¿no? Uno se puede desestresar jugando con ellos. Y es una manera también de conocernos a nosotros y conocerlos a ellos. Pasar tiempo con el niño, nombrando, cantando y dibujando cosas, eso es muy importante para el lenguaje. Es muy importante compartir nuevo conocimiento con nuestros hijos. Igual si tenemos hijos adolescentes, compartir la noticia, compartir lo que hicimos en el trabajo, ¿no? Compartir lo que vimos tal vez en la calle, ¿no? Es muy importante compartir nuevas ideas, socializar conocimiento nuevo con nuestros hijos. Así como enseñamos a leer y escribir, también debemos enseñar a utilizar las tecnologías, sobre todo aquellas que son para el aprendizaje y el conocimiento, ¿ya? Nosotros decimos, los niños saben usar teléfono, pero no saben investigar bien, ¿no? Si uno le pide un trabajo de investigación, hacen copy-paste de la primera fuente que encuentran y la peor fuente, ¿no? Entonces no lo saben utilizar. ¿Saben usar tecnología? Sí, pero no la saben utilizar para aprender y conocer. Entonces es importante enseñar a nuestros hijos a usar la tecnología para aprender y conocer. Si uno le pregunta para qué usas tu smartphone, lo último va a ser, bueno, a excepción de la pandemia, lo último va a ser que lo usaba para aprender. Por lo general lo uso para hablar, para jugar, ¿no? Pero no lo usaba para enviar tareas, no lo usaba para buscar información, no lo usaba para eso, ¿no? Ahora sí, ¿no? Está cambiando un poco la situación a la fuerza. Así como pretendemos lograr una lectura crítica y una escritura creativa, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento y las TICs, con estas buscamos un consumo crítico y una cultura creativa. O sea, no es usar por usar, hay que usarlo para generar nuevo conocimiento, nueva información y también criticando lo que leemos y lo que vemos. No todo lo que aparece en Internet es cierto, no todo lo que aparece en Internet está bien, es verdadero. Hay que leer mucho en Internet, esa es la diferencia. Hay que leer distintas fuentes y eso tienen que aprender los niños, ¿no? Tienen que aprender a leer mucho, a leer más que antes, a comparar lo que se lee, a comparar lo que se mira, a comparar lo que se escucha. A no creer en lo primero que se lee y en lo primero que se dice. El niño debe aprender a ser un buen ciudadano, pero también un buen ciudadano en línea. O sea, nosotros pedimos que los niños y la gente sea buena sea amable en la calle, ¿no? Sea respetuosa en la calle. Den asiento a los mayores, no insulten a la gente,
no golpeen, salgan en orden, etcétera, etcétera, ¿no? Que respeten las normas en la calle. Pero también hay que ser un buen ciudadano en las redes sociales. Hay que enseñar a nuestros hijos a no ser agresivos a través de redes sociales, a no hacerse la burla de las personas a través de redes sociales, ¿no? Entonces, todas estas normas que les pedimos en la vida real, también hay que pedírselas en la vida digital, ¿no? Entonces, si es que nuestros hijos ya tienen acceso a redes sociales, hay que enseñarles a usarlas bien. Y eso también a través del ejemplo, ¿no? A través de lo que hacemos en nuestros grupos de WhatsApp, ¿no? O a través de, inclusive, hasta cómo le hablamos a los profesores en los grupos, ¿no? Entonces, hay que ser de buen ejemplo. Así como somos buenos ciudadanos en la vida real, hay que ser buenos ciudadanos en la vida en línea, en el mundo digital. ¿Cuál es la clave de todo esto? ¿Ya? Y con esto vamos terminando. La clave no está en que siempre esperemos que desde fuera se regule el uso. O sea, hay que ir acostumbrando a nuestros hijos que también tengan autorregulación, ¿ya? Está bien que nosotros regulemos, pero también hay que ir dándoles algunos espacios para que ellos se autorregulen, ¿ya? Hay que confiar un poco también en nuestros hijos, controlarlos de lejito, ¿ya? Y ver que ellos también den pasitos para autocontrolarse, ¿no? No hay que ser permisivo, no irse al otro extremo, ¿no? De ser permisivo, ¿no? Sino hay que cederles ciertos espacios porque confiamos en ellos y creemos que lo pueden hacer. Tienen que saber ellos que cuando nosotros los regulamos o los controlamos, no es por un capricho, sino que hay razones buenas para hacerlo. Y esas razones hay que hablarlas y hay que comunicarlas. Mejor aún, si nuestro mismo hijo puede encontrar cuáles son esas razones, preguntarle a él, ¿por qué crees que hacemos esto? ¿O por qué crees que te pedimos esto? Hay que ceder progresivamente el control a los hijos. Mientras más grandes, hay que ir dándole ya que ellos se puedan autocontrolar más. Si no, vamos a tener chicos de 20, 25, 30, 40 que no se controlan y que todavía necesitan de mamá y papá, ¿no? La familia necesita conseguir el equilibrio entre control y afecto, ¿ya? No todo es control, no todo es supervisión, también hay que tener cariño, ¿no? Incluso el cariño es más efectivo que el control. Tengo que regular la conducta y poner límites, así es, pero no debo dejar, no tienen que dejar acceder a determinadas pantallas, aplicaciones o redes sociales a cierta edad, como lo habíamos dicho. Lo recomendable de 2 años para abajo no es muy recomendable que estén con pantallas, pero tengo que conseguir que entidades que entiendas que lo hago por tu bien, ¿no? O sea, es importante que el estudiante, que el niño entienda que lo que le pedimos es por su bien. Aunque no nos entienda, pero hay que decirlo. Aunque creamos que no nos entienda. Dificultades a superar. Los niños y las niñas de estas edades no diferencian ficción de realidad. Es necesario aclarar, esto es un juego, esto es una película. Si estamos viendo una película animada con ellos, es importante que ellos vayan distinguiendo entre lo que es dibujo y lo que es real, ¿no? Porque si no, él va a pensar de lo que está viendo, que es una fantasía, es real. Entonces ahí, por eso es que no hay que dejar a los niños que miren solos, ¿no? Un adulto tiene que acompañar para decirle, eso es real, eso es mentira, esos son actores, esos son dibujitos, eso es un cuento, alguien que se imaginó eso y lo está contando, ¿no? Entonces hay que explicar a los hijos de lo que estamos viendo. Otra de las limitaciones es la imposibilidad de distinguir entre el tiempo real y el tiempo de ficción. Darán cuenta ustedes que en una película de 2 horas pueden pasar hasta 20 años. No, no es lo mismo, o sea, no tiene nada que ver el tiempo de la película con el tiempo real. Eso puede confundir un poco a los hijos, ¿no? Pueden confundirse ellos. De repente en una película vemos que saltaron de un día a otro y nunca pasó la noche, ¿no? Entonces son cosas que ellos se pueden confundir. Entonces hay que explicar a los hijos que en las películas o en la serie o en lo que ellos ven, el tiempo no es real, ¿no? Es importante hacer distinciones a los niños también
para que ellos puedan identificar que hay cosas en las pantallas que no hay en el mundo físico, ¿no? Que distingan ese mundo fantasioso de ese mundo real, ¿no? Entonces, y hay que practicar con ellos. Cuando veamos algo, ¿eso existe? ¿Eso lo has visto en algún lugar? ¿No? Para que ellos vayan siendo críticos sobre lo que están viendo. O sea, y poquito a poco vamos desarrollando ese pensamiento y ese criterio de ese sentido crítico sobre lo que consumen. Y por último, no se puede arriesgar a que los niños tengan experiencias emocionales para las cuales no están preparados, ¿no? Es como que mostrarle ver con un niño que acaba de perder a su familia, ver una historia en la cual el niño pierde también a su familia, ¿no? Que vea Bambi, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las emociones a las cuales exponemos a nuestros hijos, ¿no? Todo lo que hay en pantalla tiene emociones. Nuestros hijos están preparados para recibir esas emociones, están preparados psicológicamente para afrontarlas. ¿Qué es lo importante? Y concluimos esta conversación. ¿Qué es lo importante para nosotros en la crianza? Y lo resumo con esa palabra que ven en pantalla. Estar. No se puede querer, no se puede dar cariño, no se puede controlar, no se puede poner límites si no se está. Entonces, lo principal, lo más importante, lo más importante que nosotros debemos garantizar a nuestros hijos es que nosotros estemos con ellos. La presencia, la responsabilidad paternal y maternal es lo más importante para nuestros hijos. Les agradezco por su atención. Si es que ha habido algunas interferencias que he notado por el tema del internet, disculpen. Espero que se haya logrado entender lo que tratamos de decir. Y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por su tiempo.